Vamos rápidamente con nuestro analista estrella de los días lunes, ¿cierto? Doctor en comunicación, director de posgrado de la Facultad de Economía y Negocios de la Universidad Andrés Bello. Lo prestamos, Felipe, a Chilevisión el fin de semana. Le hicimos un préstamo a Chilevisión. Nos pidieron si le podíamos prestar a nuestro analista, le dijimos que sí a Chilevisión. Sí, ¿qué tal? Muy generoso de su parte. Muchas gracias. Muchas gracias, Felipe. Muchas gracias. Felipe, tenemos encuesta nuevamente, tenemos una nueva semana y pasan 3 episodios, sobre todo en Cadem, ¿cierto? Tenemos que Janet Jara vuelva a subir, vuelva a recuperar la punta, que José Antonio Kast para la caída que venía realizando hace varias semanas, pero que definitivamente parece que Evelyn Matei no logra repuntar. Sí, pues así parecen en las encuestas de este fin de semana, que si no me equivoco hubo tres por ahí deambulando, en que los dos primeros se afirman en sus puestos, puntos más, puntos menos. Es verdad que la diferencia entre Kast y Matei se ha estrechado un poco, pero pareciera que no da, hoy día por lo menos, no es lo suficiente como para que esto pueda revertir quienes pasan a segunda vuelta, con la foto de hoy día. Siempre yo dejo así el punto de, hay un porcentaje importante de electores obligados que, que no están expresando necesariamente cuál va a ser su voto, y eso podría cambiar el escenario de aquí a noviembre. Cuando tú dices, Felipe, que hay varias personas que no están expresando el voto, pero teniendo en cuenta hoy día del escenario de por qué Jara logra puntear en primera vuelta, pero no logra traspasar eso en segunda vuelta, ¿es porque definitivamente hoy día el voto Kast se iría a Matei y el voto Matei se iría a Kast totalmente en una segunda vuelta? No sé si totalmente, pero en gran parte. O sea, puede que haya un voto cruzado, gente que vote en primera vuelta por Matei, a la espera de que ella sea la que pase a segunda vuelta y no Kast. O sea, un voto más útil, pero que no está dispuesta a votar por Kast en segunda vuelta. O sea, hace una concesión. La centroizquierda puede eventualmente, o los sectores más aspiran a la centroizquierda puede eventualmente hacer una concesión de votar por Matei, pero en ningún caso votar por Kast en segunda vuelta. Entonces, ese escenario se hace un poco incierto, un poco complejo de cara a segunda vuelta. Puede que Jara suba en segunda vuelta, pero no me atrevería a decir que suba lo suficiente para hacerse la segunda vuelta. Hoy día escuchaba a otro analista de la universidad que planteaba un punto muy, muy relevante, y es que todavía Jara ni siquiera llega al 35% que sacó el apruebo en el primer proceso constituyente. Exacto. Entonces, está todavía, le queda por crecer. ¿Cuánto? Yo creo que el margen es estrecho, pero aún le queda por crecer. Ahora, si bien en CADEM se muestra una leve baja, ¿cierto?, de Evelyn Matei, en pantalla tenemos Criteria. Si la selección presidencial fuera este domingo, ¿por cuál de las siguientes candidaturas votaría? Y en caso de Criteria, muestra un alza sostenida de Matei y la posiciona en el mejor escenario de los últimos 3 meses. Desde agosto a octubre, ¿cierto? Vuelve Matei a marcar 17 puntos, los mismos que marcaba por ahí a finales de agosto, inicio de septiembre. Y en cambio, Janet Jara muestra una baja. La diferencia justamente de la mirada de Cadem y la mirada de Criteria pasa por el margen de error de la encuesta, ¿no, Felipe? Yo creo que hay mucho de margen de error, pero también ese margen de error yo me atrevería a plantear en el caso de Cast y Matei, esos 10 puntos, ¿verdad? Que es mucho, 10 puntos, mira, que es irremontable, pero uno de las encuestas también responde lo que a veces el encuestado quiere salir a veces rápido la encuesta, o lo que le gustaría a uno, pero no necesariamente lo que va a votar en la urna y en secreto. Yo todavía siento que hay ahí cierta nebulosa que hace que sí tengamos una candidata de izquierda que debiera pasar a segunda vuelta. No sé si con ese porcentaje, con más, con menos, pero por ahí va a andar. Pero en la derecha, yo todavía tengo mis dudas de quién realmente vaya a pasar. O A sea, pesar, creo a que hay un pesar voto que, a oculto. pesar que Kass, porque Kass figura
De hecho, por ejemplo, en la expectativa de la gente, de quien cree que va a ser el presidente, siempre José Antonio Kast, prácticamente desde marzo en adelante, ha marcado sobre Matei, que la gente cree que es más posible que José Antonio sea presidente que efectivamente Evelyn Matei. No obstante, lo que tú dices es muy cierto, hay una diferencia de 10 puntos, pero también en muchas otras encuestas veíamos diferencias abismantes que después se dieron vuelta. El mejor ejemplo, la primaria presidencial de hace 4 años atrás, cuando nadie pensaba que la la podía perder o que nadie podía poner en duda que Sichel podría salir al menos tercero y salió cuarto. O sea, ahí donde tú dices que podría haber un cambio radical y que Evelyn Matei sorprenda y sobrepasa a Kast y pasa una segunda vuelta con Jara. Sí, claro. Y justo en esos casos que tú planteas era con voto voluntario, ¿no? Los ejemplos que tenemos con voto obligatorio son el proceso constitucional uno y el proceso constitucional 2. De ninguno yo me atrevería a decir que salió claramente triunfador la derecha más radical, ni la derecha más, ni la izquierda más radical. Entonces, sino que en el proceso 2 a la propuesta de los republicanos, la ciudadanía les dijo con un 55% que no. Entonces, en ese escenario real, que son lo que uno tiene hoy día para observar, más las elecciones de gobernadores, que son las más o grandes o más representativas, la moderación ha primado en su resultado. Eso no lo observan las encuestas, pero yo percibo que hay una sensación de moderación de aquellos que no votan. ¿Sí? Ahí está la duda, ¿cómo va a participar o cómo va a elegir aquel que nunca ha participado en la elección presidencial? Y eso Ese, puede cambiar el escenario. ese voto, este voto obligatorio, esta es la primera presidencial con voto obligatorio hace mucho tiempo, desde mucho tiempo, o sea, prácticamente desde el regreso a la democracia, ¿no? Claro, desde el 90 que empezó con, pero tenía una diferencia, y era con inscripción voluntaria y voto Claro. obligatorio. O sea, esta es la En el caso de primera él, que, o sea, esta es la primera elección presidencial que toda persona mayor de 18 años puede votar, debe votar. claro, claro, es solo comparable en algo a Elwin y a Frey, porque ahí se inscribió la mayoría de la gente que Claro. podía votar, pero después no se inscribió nadie más. Entonces, hoy día es un escenario, y eso ha pasado ya bastante tiempo, es un escenario muy incierto saber cómo va a participar ese votante que está enojado, ¿no? Que es un votante que no está contento, que lo van a llevar obligado a votar y que claramente tiene preocupaciones. Seguridad, migración, economía, salud, transporte, son sus preocupaciones y habrá que ver cómo ellos aterrizan o bajan esas preocupaciones. Y eso hoy día es algo incierto, es francamente incierto y por eso las encuestas, siendo un buen barómetro, no necesariamente son deseables. Ahora, ¿qué puede pasar? Que las encuestas igual generan intención de voto. Ya sabéis que voy a votar por el que vaya Sí, primero para... claro. Listo, chao. Eso No, sucede y pero sucede la bastante. otra intención de voto que es muy buena, digamos, que mucha gente de centro izquierda dice votemos por Matei en primera vuelta para que no pase caso. Claro, y ahí hay un... Pero en una encuesta a esa persona de izquierda no va a decir que va a Voto votar Matei, exactamente. por Matei, va a decir que vota por Jara, que vota por Exacto. Harold, que vota por, bueno, el profesor Artés, cualquier cosa. Pero no va a decir, porque claro, hay un voto oculto ahí, hay un voto, creo yo, Ese es el estoy famoso viendo. voto oculto. Bueno, estamos a día de la elección, Felipe, claro, muchos apuestan a ese voto oculto que está escondido detrás de esa votación de Matei. Muchas gracias, Felipe, doctor en comunicación y director de posgrado de la Facultad de Economía y Negocios de la Universidad Andrés Bello, como todos los lunes conectados para analizar las encuestas del fin de semana. Gracias, Felipe. Muchas gracias a ustedes, que estén muy bien. Felipe Vergara, ¿cierto? El voto oculto de Matei, voto obligatorio que puede justamente ayudar a Evelyn Matei en desfavor de José Antonio Caz. Quiere pasar en la segunda vuelta, cada vez quedan menos días para resolver esa incógnita.